Quería agradecerles venir una tarde tan lluviosa como estas, así es que un tema tan apasionante para nosotros, creo que siempre somos los mismos en Derecho Informático y a pesar de que veo grandes amigos, alumnos que han pasado por las aulas de Derecho Informático también, me encanta ver también caras nuevas, porque esto es un derecho que se sigue renovando constantemente y estos derechos exóticos, derecho informático y todo lo que son derechos relativos a las nuevas tecnologías, requieren una actualización permanente, una actualización constante, así es que este tipo de eventos es súper importante y agradezco mucho a la Comisión de Derecho Informático y al Colegio de Abogados por ser tan activos en la organización de este tipo de eventos. Sus miembros además son abogados que publican con muchísima frecuencia, así es que también hay que seguirles la pista. Me corresponde, igual que los miembros de mesa, hablar sobre los desafíos del contenido generado por los usuarios, pero anoche conversando con José Francisco decidimos no repetirnos, así es que me pedí a José que hablara más desde la perspectiva de la propiedad intelectual, que además es una pasión que me ha perseguido toda la vida. Y voy a enfocarlo ahí con la facilidad de que justamente los contenidos relativos a la propiedad intelectual es lo que está regulado expresamente en cuanto a regulación de contenidos. Personalmente, y ya es una posición mía, yo considero que entre más controlemos, menos acceso a la información, a las tecnologías vamos a tener. A ninguno de ustedes les gusta meterse en una página de internet y ver que hay un control automático de contenidos o que están en la oficina y necesitan acceder a alguna fuente en internet y de repente se la bloquean por temas de seguridad y a veces uno dice ¿por qué? O que no puede entrar uno al Dropbox donde tiene toda la historia de su vida académica y profesional porque resulta que en el trabajo hay barreras de seguridad. Aquí es donde los abogados tenemos que encontrar un equilibrio en cuándo vamos a empezar a hacer y promover regulaciones y cuándo tendríamos que ser más flexibles de cara a esa ponderación de acceso a la información y libertad de expresión y protección de datos personales y demás. Porque no estoy diciendo que no hay que proteger los derechos de los usuarios, pero a veces por protegerlos los estamos limitando. Y ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado con el acercamiento que hacemos a nivel de derecho. Me vieron hace un rato, y me disculpo por eso, chateando en WhatsApp. Eso es justamente porque en este momento se está discutiendo desde hace 3 días en la Asamblea Legislativa una regulación de alta importancia para los centros de investigación en productos biotecnológicos en el país. Si uno regula sobre productos biotecnológicos, lo usual es que se consulte a quien hace biotecnología, a quien hace investigación en el país. Bueno, pues esa no es necesariamente la situación, entonces durante 3 días hemos tenido que dar con la Universidad de Costa Rica, con el CENIDIOT, con el Instituto Tecnológico y empresas que en Costa Rica están desarrollando innovaciones fascinantes, mucha información a los diputados para que detuvieran la aprobación de un proyecto en particular. Así como ese proyecto que está sucediendo en este momento en la Asamblea Legislativa, todos los proyectos que comentaba José Francisco hace un rato han tenido que pasar así. Se presentan un proyecto de ley, y José no recordarás el de firma electrónica que hace muchos años, hace ya 20 y pico de años, ¿verdad? Empezamos a discutir cómo se iba a regular. Y cuando se presentó la propuesta, algunos diputados empezaron a hablar sobre que no les gustaba la terminología y que iban a cambiar la terminología que se escuchaba mejor. No es si se escucha mejor o no, es si técnicamente es lo que procede, porque por una palabra que nosotros cambiemos en la regulación puede cambiar mucho. Por una limitación que introducimos, porque hay que proteger los derechos fundamentales, probablemente estemos perjudicando los derechos fundamentales. Entonces hay que ser infinitamente cuidadosos con eso. Y aquí es donde hablo sobre la importancia de la ponderación de los derechos cuando hablamos de regulación de contenidos. En la época en que se discutía el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, se discutía el capítulo 15 de ese tratado que desarrolló todo el capítulo de protección de la propiedad intelectual. Uno de esos artículos, el 15.3.5, establecía la necesidad de controlar, de regular los contenidos de internet para proteger la propiedad intelectual. Y de ahí entramos en el dilema porque son normas de derecho de comercio internacional muy amplias porque dejan a los países regular con respecto a cómo lo van a hacer y hay diferentes formas de hacerlo. Como puedo hacer un control absoluto de contenidos, que dichosamente Costa Rica no lo hizo de esa forma,
puedo hacer una serie de exclusiones o limitaciones de responsabilidad a los proveedores de servicio, proveedores de información y proveedores de contenido, para que sin tener que ponerlos a controlar contenidos, porque bien lo decía la compañera de Facebook, es absolutamente imposible. Con el volumen de información que se genera cada minuto, no pueden existir mecanismos confiables de control de contenidos, porque si establezco un mecanismo automatizado, corro el riesgo o de controlar mucho o de controlar muy poco, o de controlar lo que no tenía que controlar. ¿Cuántos de ustedes han denunciado a Facebook alguna, sobre todo ahora que pasaron las elecciones, yo lo hice 1000 veces, pero bueno, ¿cuántos de ustedes han denunciado en Facebook algún tipo de información que les resulte ofensiva? Levántenme la mano. De todos los que tienen la mano levantada, ¿cuántas veces Facebook les dijo, si es ofensiva, la voy a eliminar? ¿Ven? Solo con esos que bajaron la mano hay una diferencia de criterios, se trata de criterios subjetivos, lo que para mí es ofensivo para otro puede no serlo, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que yo limito y lo que yo controlo. Igual uno sigue denunciando porque a uno no le gusta ver dónde se maltratan las personas, ya vieron que sobre todo en redes sociales existe un abuso de los insultos, de las acusaciones, sin tener en cuenta todo el marco normativo que hace un momento nos explicaba José. Entonces, sí es importante empezar a entender que para poder regular la información tenemos que valorar esa ponderación de derechos. Vean un ejemplo adicional en cuanto a intermediarios digitales de la economía colaborativa. El caso clásico de Uber y de Airbnb. Se trata de Uber, la empresa de taxis que no tiene flotilla, y Airbnb, la empresa de hospedaje que no tiene hoteles, no tiene real estate propio, no tiene propiedades propias. Entonces, ¿cómo hacemos para poder exigir responsabilidad si uno contrata a través de esos medios a una entidad cuando realmente son los titulares de los bienes, no son ellos, cuando realmente los proveedores del servicio son otros? ¿Cómo se ha manejado? Bueno, hay empresas que donde están iniciando, y lo escuchábamos muchísimo cuando nosotros empezábamos las compras en internet, lo mucho que las empresas se esforzaban por crear esa confianza en el consumidor. Entonces asumían la responsabilidad de lo que probablemente no eran responsables y de lo que probablemente pudieron en sede judicial haberse eximido de algún tipo de responsabilidad, pero la asumían en ese contexto tecnológico para poderle dar una responsabilidad al usuario. Pero cuando ya estamos hablando de datos masivos y volumen importante de información, el asunto se vuelve un poco más complejo, cuando ya yo no puedo determinar quién es el infractor o determinar detrás del principio de anonimidad con el que muchas personas interactúan en internet, cuando ya yo no puedo delimitar quién es la persona o no puedo delimitar ni siquiera la jurisdicción, entonces ahí es donde se torna un poquito más complejo. Y entonces se empieza a discutir en torno a cómo debemos regular los contenidos en internet. Y específicamente les comentaba que me iba a enfocar en lo que es propiedad intelectual. Básicamente porque fue la discusión que motivó la regulación en Costa Rica. Inicialmente Estados Unidos se enfocó muchísimo en este tema a través inicialmente del Communications Decency Act de 1997. Esa regulación básicamente lo que pretendía es que los grandes proveedores no fueran obligados a un monitoreo permanente de contenidos, porque eso encarecía el producto, podría hacer limitaciones en el acceso a la información, podría limitar la cantidad de servicios que se ofrecían y podría limitar la interacción entre los usuarios del servicio. En el mismo año se aprobó el Digital Millennium Copyright Act, que establece una sección que es la sección de limitación de proveedores de proveedores de servicio, donde también establece las reglas en virtud de las cuales yo puedo excluir de responsabilidad si establezco una serie de principios. Fue ahí donde nacieron justamente estos maravillosos términos de condiciones y uso de las páginas que nadie lee, pero si ustedes entran a páginas serias van a ver donde viene el aviso legal y términos de uso abajito en la página. Nadie lo lee, pero todo el mundo da clic, genial. O cuando alguien registra un Gmail, un correo de Yahoo, un correo de alguno de los grandes proveedores, hay una serie de condiciones de uso que ustedes las pasan y estoy segura que muchos de ustedes no la leen y dice acepto porque lo que quiero es la cuenta de correo ya, ¿verdad? En esas condiciones es donde viene exactamente cuáles son las reglas para excluir responsabilidad. Mire, usted no puede repartir aquí información que tenga que ver con terrorismo, no puede poner en peligro la seguridad nacional, no puede violentar datos personales, no puede violentar la propiedad intelectual, etcétera. Ahí es donde esos tipos de proveedores empiezan a establecer sus reglas, y es responsabilidad del usuario leerlas. Si no las leímos,
bueno, es algo delicado. Es como cuando firmamos un contrato de arrendamiento y no lo leemos, o cuando firmamos un contrato de un carro y no lo leemos, que usualmente los que no lo leen somos los abogados. Pero bueno, casa de herrero, cuchillo y palo. Pero bueno, dice, sí, esto ya lo sé hacer el machote. Luego vino la discusión, gran discusión del capítulo 15 de CAFTA en la región, donde se hablaba del control de contenidos y básicamente se decía, por ejemplo, dos grandes discusiones que generaron el artículo 62 de la Ley de Derechos de Observancia de la Propiedad Intelectual, que establecía que si yo eludo una medida tecnológica de seguridad de un producto protegido por el derecho de autor, se convertía en un hecho punible. Por ejemplo, una medida de seguridad básica, para no complicarlo mucho, puede ser un Acrobat Reader, que si me permite a mí hacer copy-paste del contenido, yo no puedo abrir el Acrobat para copiarlo si realmente fue dispuesto para que yo no reprodujera el material. Esa fue una de los controles de contenido. El otro control de contenido que se discutió muchísimo y que se prefirió una redacción muchísimo más amplia, como es propia de los convenios de comercio internacional, es que los países definieran las formas en que iban a controlarse los contenidos, en el sentido de que los proveedores o que quienes facilitaban el intercambio de contenidos pudieran establecer reglas para proteger la propiedad intelectual. Nunca dijo la norma de CAFTA cuáles eran esas reglas, si era una prohibición, si era un monitoreo, si era unos principios para exclusión de responsabilidad de demás. Luego de estas discusiones surgieron en Costa Rica una serie de foros, recuerdo uno aquí precisamente en el Colegio de Abogados, donde hicimos un foro en su momento que hablaba de las famosas leyes estadounidenses, la sopa y la pipa, ¿verdad? Así se conocen esas leyes. ¿Qué establecían la sopa y la pipa y por qué generaron tanto revuelo acá? Porque el conejito no era un conejito, ¿verdad? Se vendía como algo muy noble, como una forma de proteger derechos, y en realidad era otra cosa. En realidad era un mecanismo de control muy agresivo, extraterritorial, definido por Estados Unidos para la regulación de quienes interactuaban con los proveedores locales de contenido. Esas iniciativas fueron ampliamente discutidas en el Senado, tuvieron el gran marzo negro del 2012, que fue un apagonazo que generó el grupo Anonymous, básicamente para lograr que se detuvieran. Wikipedia también cerró su site temporalmente porque consideraba que estas regulaciones eran una afrenta a la multiplicación de contenidos que significa estas redes, y muchos otros proveedores de servicios en Internet se sumaron justamente a estas prohibiciones. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los puntos de la discordia? Y vean qué curioso, porque estamos hablando del 2012, quiere decir que la regulación de Costa Rica, que les voy a decir, fue en diciembre del 2011, y todo el mundo preocupadísimo por la legislación costarricense. Ven, mi backup sirvió. Te digo. Entonces, todo el mundo preocupado por la legislación costarricense, por la legislación de Estados Unidos, que realmente era un proyecto, no nos iba a afectar inmediatamente, aunque sí eventualmente lo haría, pero nadie nunca dijo nada de la regulación que se aprobó en diciembre del 2011, ¿verdad? Vean qué curioso, esa nunca generó ningún foro. ¿Cuáles eran los puntos de la discordia? Bueno, básicamente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos establecía que en virtud de la ley sopa y la pipa, yo podría controlar a los proveedores de servicio, tipo Amazon, por ejemplo, donde alguien hiciera algún comentario ofensivo y automáticamente yo tenía que condenar a esa persona, y la forma de controlar a la red que no había previsto que esa persona iba a generar algún contenido dañino era limitarle los accesos de conexión y los proveedodores. Por ejemplo, establecía que los proveedores de pago podrían cancelarse sus contratos, o sea, imagínense un Amazon sin los pagos online de Visa o sin un Pay and Order, ¿verdad? O sea, sencillamente no se podría seguir haciendo negocio con ellos. Que las empresas de servicios de publicidad se iban a limitar también, y si esa interacción venía off-border, por ejemplo, de un usuario de Costa Rica hacia las empresas de Estados Unidos, esa prohibición le iba a aplicar. O al revés,
si una empresa en Costa Rica estaba facilitando la violación de contenidos de propiedad intelectual u otros contenidos, porque la PIPA incluso ampliaba a otro tipo de contenidos, que desde Estados Unidos podrían establecer limitaciones a proveedores de la empresa costarricense en materia de publicidad, pagos, datos, etcétera. Entonces, imagínense una empresa pequeña que vende servicios localmente, que no pudiera usar servicios como Visa, Mastercard, etcétera. Entonces, claro que significaba un impacto bastante grande y no por nada se hizo un pequeño alboroto a nivel de personas que abogan por la libertad en las redes. Esta resolución lo que permitía también era eliminar ese capítulo que les comentaba de la Digital Millennium Copyright Act, que establece una limitación de la responsabilidad por infracción de propiedad intelectual, porque si bien la Digital Millennium establecía yo me libero de responsabilidad si sigo estos pasos, la otra implicaba que el proveedor tenía que hacer activamente situaciones para poder monitorear los contenidos de Internet y establecer dónde poner esos controles. Entonces, claro, era una obligación casi imposible de cumplir. Y finalmente, una de las cosas que más preocupaba es que la SOPA, por ejemplo, implicaba que Estados Unidos podía regular la desconexión de DNS, lo que implicaba que muchos de los servicios interconectados con los DNS, por supuesto, iban a fallar. Entonces, ¿cuál era el gran pero ahí? El gran pero es que Estados Unidos no es un país aislado. Lo que Estados Unidos regule nos impacta a todos de alguna forma. Y si la regulación que está haciendo son en servicios vinculados a las nuevas tecnologías, nos va a impactar de una forma muchísimo más agresiva. Entonces sí, perfecto que nos preocupáramos, perfecto que hiciéramos los foros nacionales y perfecto que les demos seguimiento a este tipo de normativa, porque así es el derecho informático. No somos una isla, el derecho informático regula un ámbito de interacción plurijurisdiccional donde tenemos que darle seguimiento a ese tipo de iniciativas a nivel global. Ahora José mencionaba la Ley de Protección de Datos Personales. Hace un par de días entró a regir la GDPR, que es una normativa europea que nos exige como país, uno dice, normativa europea no me va a afectar. No, nos exige como país establecer ciertos actos de control en los datos personales locales para convertirnos en un puerto seguro realmente y poder hacer trasiego de datos cuando sea posible el trasiego de datos. Y además ese trasiego de datos implica una serie de acuerdos comerciales entre las partes que los trasiegan que tienen que estar por escrito y tienen que llevar una serie de formalidades acorde con la normativa europea. Si no los hacemos, corremos altos riesgos, sobre todo con las empresas con las que promovemos, de las que recibimos o damos servicios en materia, en cualquier tipo de ámbito y que se incluyan en esa transacción datos personales. Así es que no estamos aislados. Estas normativas tenemos que darles un seguimiento bastante grande. Yo particularmente estoy sorprendida que la entrada en vigencia de la GDPR no haya provocado ninguna reacción en ninguna empresa y todo el mundo tranquilo, o no la conocen y no la han implementado, o nos va a caer duro dentro de unos días, porque realmente exige cambios drásticos, cambios sustantivos. ¿Hacia dónde enfoca entonces Costa Rica, particularmente en su legislación, el control de contenidos de Internet? Bueno, ya vimos hace poco con la exposición de José cómo existe normativa amplia que regula contenidos en otras áreas distintas a la propiedad intelectual. Pero particularmente en la propiedad intelectual, sí se ha venido generando el control de contenidos. ¿Y qué es un contenido de propiedad intelectual? ¿Verdad? Entonces, propiedad intelectual es súper amplio. Empezamos con las patentes, que las patentes no es simplemente un objeto, las patentes viene la protección de los diseños previos. Por ejemplo, si hay una patente provisional, esa patente se puede divulgar, pero yo no puedo divulgar hasta que no presente la patente definitiva, el diseño de todo el invento. Entonces, si yo la estoy comunicando a través de distintos medios o se la paso a un asesor, qué sé yo, que me haga un prototipo y este asesor que me hace el prototipo saca en Facebook, vean qué lindo el prototipo que le hice a un cliente. Y resulta que me está divulgando mi futura patente y si no tengo una provisional, peor todavía, porque entonces me están matando la novedad y a partir de esa publicación, aunque no la hice yo, tengo un año para ir a patentar, tenga o no tenga plata, y si no tengo plata ya no pude hacerlo, entonces pierdo la posibilidad de hacer esa protección. Entonces vean lo delicado de la protección de propiedad intelectual, porque puedo matar negocios innovadores con un trasiego de información no controlado.
Marcas. Las marcas, bueno, es lo más conocido a nivel de propiedad intelectual, pero las marcas hay de múltiples tipos. Hay marcas sonoras, hay marcas olfativas, hay marcas tridimensionales, por ejemplo, los besitos de Hershey's, que tienen una forma muy particular. Eso es una marca tridimensional, ningún otro chocolate puede vender con esa misma forma. Los lapiceros Bic, que son hexagonales, son una marca tridimensional, igual que las rasuradoras. Bueno, ya no voy a decir marcas, ¿verdad? No me deberían cobrar por las marcas, pero bueno, es fatal. Pero bueno, la idea es esa, que existen marcas tridimensionales que posicionan el producto. La última marca, que a mí me encanta siempre poner el ejemplo porque es tica, que es vainilla de Vainolancla. Quienes han ido a comprar al supermercado vainilla van directo a buscar la botella. Bueno, esa botella es una marca tridimensional y ha distinguido al producto. Entonces, imagínense un diseño divulgado de forma irresponsable y que lo registre otra persona, porque en marcas no es quien diseña el que queda protegido, es el primero que lo registre. Entonces, si yo lo divulgo sin mala intención o lo divulgo con mala intención y alguien más lo registra, el daño es tremendo. Entonces, eso es lo que se pretende controlar en materia de contenidos, evitar que los titulares de derechos de propiedad intelectual sufran por ese trasiego indiscriminado de la propiedad intelectual que administran. Por supuesto, los secretos industriales hay muchos, según el artículo 29, perdón, del ADPIC, establece que para yo tener un secreto industrial tengo que haber hecho esfuerzos razonables para protegerlo, o sea, no basta con que yo diga eso es un secreto. ¿Qué son esfuerzos razonables para protegerlo? Bueno, que tengamos un contrato entre las partes, que le hayamos entrenado en qué es la materia confidencial y que le quede clarísimo a la contraparte cuáles son los secretos industriales, porque si me dice yo soy vendedor y era la lista de clientes y usted nunca me dijo que era la lista de clientes, para mí eso era público. Entonces tengo que delimitarlo perfectamente qué es un secreto industrial. Y finalmente el copyright, que lo dejo de último porque es lo más violentado, digámoslo, a nivel de Internet. Los usos vinculados a los derechos de autor son lo que más vemos que se administra libremente en Internet. Y aquí hablamos no solo de obras literarias, artísticas y científicas, sino también que hablamos de software, de ya las obras de naturaleza tecnológica, apps, por ejemplo, nombres de dominios, bases de datos con la información, etcétera. Entonces, estamos hablando de una gama importante de productos. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes en Internet? Bueno, el más común de todos, y lo escuché hace poco de un colega docente de una universidad que le dijo a los alumnos que teníamos en común que no, relax, bajen todas las fotos de Internet, que se puede, ¿verdad? No. Las fotos, los textos, los gráficos, los mapas, los diseños, cualquier material propietario que esté circulando en Internet es de su dueño y no se puede copiar salvo que diga lo contrario. Entonces partan del principio que todo tiene dueño y así vamos a estar muy felices todos, ¿verdad? Entonces, si yo parto del principio que todo tiene dueño, pero hay algo que me interesa, busco a ver si ese algo que me interesa, si ese contenido tiene alguna condición para compartirlo. Eso sí lo bajo y si lo subo también. Si yo tengo un contenido propietario, pero lo subo a una red social, que la red social me dice, ojo, en esas condiciones que nadie lee, ¿verdad? Ojo, que si usted sube ese contenido y lo divulga, ese contenido se convierte en público. Hay redes sociales que dicen que puedo difundirlo libremente y hay otras que incluso dicen yo asumo la licencia y puedo incluso lucrar con él. Y calladito más bonito, porque es el contrato entre las partes, ¿verdad? Entonces, si yo acepté ese contrato en las partes, eso es lo que rige, ¿verdad? Si yo al final no quiero, pues entonces desconéctese del servicio, porque son las condiciones del servicio. Entonces, hay que tener muy claro esas condiciones para subir y para bajar material. Recuerdo una vez cuando un cliente, cuando litigaba, teníamos un caso que él hacía libros de texto, entonces me dice, no, me dijeron que violentaba la propiedad intelectual y yo no quiero problemas. Bueno, perfecto. Corregimos todos los textos, usamos textos en dominio público, usamos, bueno, de todo. Bueno, fotografías, me dice, no, fotografías, yo quiero algo de lujo, bonito, voy a comprarme un banco de datos. Le dije como 30 veces que se fijara en los términos y condiciones del banco de datos que compraba, porque cada banco de datos tiene su condición. Justo el que compró, y que recuerdo como ahora, y esto fue hace 6 años, había pagado $3,000. Bueno, por ahí en el público está una de las abogadas que me ayudó con ese caso, ¿verdad? Había pagado como $3,000 y
Y el hombre llega con los términos, doctora, ya lo compré y ya tengo las fotos. Y entonces me pongo yo a ver, nada más hacerle así al CD, porque además era hard copy, ¿verdad? Y decía, y se puede usar en todo menos en libros de texto. Entonces hay que leer la letra pequeña, porque esas son las condiciones y las condiciones no mienten y son claras, ¿verdad? Las publicaciones en redes sociales no son privadas y aplican los códigos deontológicos y legales de la red social. Entonces, si yo subo algo y digo, esto nadie me lo puede copiar, olvídelo, lo que rigen son las normas que yo pacté con el proveedor de servicio. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Recuerdo un amigo en Facebook que le reclamaba a La Nación por haber tomado una foto de su perfil y ponerla en redes por un tema de la independencia, una foto ondeando la bandera de Costa Rica preciosa, y se quejaba, yo, ya viste las condiciones de la red y ya viste las condiciones en las que lo subiste. Sí, lo había subido sin control de privacidad, la foto, lo había subido para el público, la podía acceder sus amigos, los amigos de sus amigos y todo el mundo, ¿verdad? Entonces no te puedes quejar si no leíste las condiciones, si no tomaste las previsiones que te facilita la propia Internet, ¿verdad? El otro es la yuxtaposición de creaciones. Veámoslo así, un ejemplo de yuxtaposición de creaciones es, yo hago un video casero en mi teléfono, pero le pongo una música protegida y lo subo. Ojo, porque si la música está protegida, yo por ser mi video, si lo musicalicé con la música de otro, ya estoy violentando un contenido. O viceversa, cojo un video de un tercero y le meto mi música, estoy transformando la obra. A lo mejor el dueño de ese video no quiere que yo se lo musicalice, entonces hay que tener mucho cuidado con esta yuxtaposición de creaciones. En materia de hipervínculos, yo no puedo introducir en un contenido propio un hipervínculo de un tercero sin señalar que ese contenido no es mío sino de un tercero. Hay muchos blogs, muchos noticieros que lo hacen y hacen creer, es una especie de engaño al consumidor de que ese contenido es propio y en realidad es un contenido de tercero. Entonces hay que ver también las condiciones para hacer hipervínculos a una publicación. Eso es a modo de ejemplo de qué es lo que estamos hablando en materia de control de contenidos. Ahora sí, la regulación de Costa Rica. Primeramente se hace a través de un reglamento y se hace a través de un reglamento no porque fuera el mecanismo adecuado, se hace a través de un reglamento porque políticamente era muy complejo sacar la ley rápido, considerando que era una obligación de CAFTA, que teníamos que reglamentarlo. Lo ideal claramente hubiese sido una ley porque estamos hablando además de un derecho con protección constitucional, pero bueno, se saca bajo un decreto ejecutivo, un decreto que a mi juicio bueno, por lo menos no obligó a los proveedores de contenido a hacer un monitoreo irrestricto de contenidos, lo cual nos habría puesto como país en una gran desventaja con respecto a otros países que no ponen esas limitaciones, porque ¿qué es lo que sucede? Que entonces los proveedores ven un paisito pequeño, chiquitico, en todo el globo, no van a hacer una inversión exagerada de control de contenidos en una economía como la nuestra, pudiendo simplemente limitar los contenidos y listo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas hiperregulaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretende esta regulación? Bueno, básicamente establece las medidas en virtud de las cuales los proveedores de servicio, de conexión y otro tipo de proveedores que cita la normativa, van a establecer las formas de proteger los derechos de los titulares de propiedad intelectual y nuevamente, específicamente es para el tema de propiedad intelectual. Y además, el segundo contenido de ese reglamento establece cuáles van a ser las limitaciones de responsabilidades en virtud de las cuales yo me salvo como proveedor, digámoslo así. Si yo sigo una serie de pasos para proteger la propiedad intelectual, puede que yo me exima de responsabilidad ante los contenidos que se trasegan a través de mi red. Entonces, es súper importante, por ejemplo, en la sala hay bastantes abogados, que cuando yo asesore a alguien que pone un negocio en línea, tome en cuenta que tengo que tener un aviso legal en ese negocio en línea que incluya estas limitaciones de responsabilidades, sobre todo si mi negocio en línea va a implicar interacción con usuarios. Entonces sí es importante tomar en cuenta este reglamento. ¿Qué intermediarios son los afectados por este tipo de regulación? Bueno, básicamente son los proveedores de transmisión y de hosting, proveedores de servicios de publicación de contenidos, los de comercio electrónico, los de enlace y búsqueda de contenidos y los del almacenamiento temporal o caching. Que los que almacenan copias caché fue una de las grandes discusiones también durante las negociaciones del CAFTA, porque se quería limitar y había una negociación entre el capítulo 15 de propiedad intelectual y el capítulo de telecomunicaciones.
limitaciones, básicamente porque lo que se buscaba era eliminar las copias caché y por otro lado obligar también a que los anchos de banda dieran más dinamismo a la velocidad de Internet. Pero bueno, ¿cuáles son los deberes que todos estos proveedores deben cumplir? Son dos básicos que cita el artículo 5 de ese decreto ejecutivo, que es establecer e implementar políticas mediante las que se establezcan las causas por las que se daría término a las cuentas. Vean qué delicado, porque estamos hablando de que en Costa Rica sí existe regulación de switch off de la cuenta, el desconecte de la cuenta, basado en ¿qué? En la política, con lo cual mi política tiene que ser sumamente cuidadosa, porque la desconexión de una cuenta es una afectación de un derecho, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy claro cuáles van a ser las condiciones, no pueden ser cualquier condición en virtud de la cual yo le desconecto una cuenta o un servicio, ¿verdad? Y adaptar y no interferir con las medidas tecnológicas efectivas y de gestión de derechos de autor. Por ejemplo, si existe una medida tecnológica que está protegiendo algún contenido, yo no puedo tener algún sistema que haga un desencripte de esa medida, ¿verdad? Eso yo creo que es básico y es una repetición de algo que ya venía en la legislación. Establecen los artículos una serie de exclusiones de qué es lo que yo como proveedor tengo que hacer para limitar mi responsabilidad en caso de que exista alguna violación de la propiedad intelectual. Les pongo un ejemplo, el artículo son 3 artículos para cada uno de los proveedores que les puse y viene una serie de limitaciones, pero bueno, escogí la de los proveedores de conexión y almacenamiento, que establece que no deben seleccionar contenido de la transmisión, no deben iniciar la cadena de transmisión y no deben seleccionar a los destinatarios de la información. O sea, ellos simplemente son un facilitador de la transacción. Entonces, si ellos sí tienen una actuación, entonces ya no podrían estar limitados hacia el contenido, son facilitadores, ¿verdad? Entonces, si yo soy facilitador y además tengo una política que me exime de responsabilidad claramente y además vamos a ver otros de los requisitos del reglamento, tengo esas condiciones, podría optar a esa exclusión de responsabilidad. ¿Cuáles son esas condiciones que establece la legislación costarricense? Bueno, primero, no exige el monitoreo, que yo estoy muy contenta con eso. Las políticas de terminación de cuentas de infractores deben ser reguladas y aquí hay que tener mucho cuidado con la violación de los derechos de los usuarios, con lo cual ese reglamento tiene que ser muy cuidadoso de establecer el debido proceso, la forma en que lo hago y las razones por las cuales yo desconecto una cuenta. Debe respetar medidas tecnológicas de terceros. No exige el retiro de material ilícito, pero sí lo facilita. El reglamento está, no voy a decir que mal redactado porque es políticamente incorrecto, pero ya lo dije, digamos que la redacción no es la más feliz, pero básicamente se entiende que sí puedo hacer un retiro del material ilícito. En otro artículo, uno de los últimos del reglamento establece, bueno, si usted lo retiró, ojo, porque puede que alguien lo obligue a restituirlo. Eso es muy delicado, ¿verdad? Porque si yo tengo certeza y ya probé que hubo una infracción de propiedad intelectual, no tengo por qué tener ese resguardo ahí paralelo para poderlo restituir. La forma de eliminar esa dicotomía es metiéndolo en el reglamento. Si yo en el reglamento digo, en el caso que reciba una denuncia, y usted no me conteste en el plazo de 15 días, que es el plazo que pone la ley, yo retiro el material y punto, porque yo ya le notifico. Entonces ahí ya no tengo obligación de restituirlo, pero tiene que estar en el reglamento. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese reglamento. Y un representante que reciba notificaciones. Esto es básicamente la famosa política del juiz, que tiene años de ser regulada en Europa, que exige que todas las páginas deben tener alguien identificable donde yo pueda establecer exigencias a nivel legal, donde si tengo que tener una queja desde el punto de vista del derecho del consumidor, desde el punto de vista de datos personales también, que todas las legislaciones de datos personales exigen esa cuenta para el ejercicio de los derechos ARCO, establece una entidad donde yo pueda identificar cuál es la persona jurídica o física con la que yo estoy interactuando, ¿verdad? Y eso es para garantía de los derechos del usuario. Ahora, el procedimiento es que si el interesado, o sea, el titular de propiedad intelectual, quiere hacer una denuncia a la página específica, tiene que notificarlo. Obviamente, si es una página de puertos seguros, ya tengo a quien notificar, porque como les decía, tiene que haber un lugar identificable donde yo pueda plantear estas denuncias.
Y bajo la fe del juramento, y vean la importancia, no es una simple denuncia, es que yo debo denunciar bajo la fe del juramento porque también tiene penalidades para quien de forma indiscriminada haga este tipo de denuncias. Entonces, bajo la fe del juramento hago la denuncia, digo cuál es la infracción, qué tipo de derecho se me está violentando y debo demostrar la titularidad, que este es un juego complejo porque, por ejemplo, si es derecho de autor, la titularidad nace con la creación de la obra. ¿Qué pasa con una obra que no está registrada? Nos va a costar un poquito más demostrar esa titularidad y por eso siempre es bueno registrar las obras protegidas por el derecho de autor. A partir de ahí el proveedor tiene 15 días para valorarlo. En esos 15 días puede pedir más información al titular de la propiedad intelectual o vencidos los 15 días, tiene que decirle al supuesto infractor que será que hubo una denuncia para que se pronuncie y a su vez este infractor tiene 15 días adicionales. Si en esos 15 días adicionales no responde, según la norma, puedo hacerle el switch off de la cuenta, pero recuerden lo que dice el otro artículo, que también me obliga como proveedor de contenido a subirle el contenido si al final tiene razón al quien yo le hice el switch off, con lo cual es importante que eso quede establecido en el reglamento. Y si el proveedor elimina el material, bueno, ahí se los puse, se puede restituir por parte de quien lo ha eliminado. Ahora, la normativa es muy básica y lo que nos exige en términos generales es tener una política de gestión. Pero tenemos que tener muy claro que estos son normativa que unos ponen de avisos legales y términos de uso de la web, pero también existen otros mecanismos que uno podría ejercer, mecanismos que, como les digo, a mi juicio son bastante delicados y hay que pensarlos a la hora de implementarlos. Por ejemplo, el MAC de contenidos, que bueno, es la moderación automática de contenidos, tiene sus trucos, porque eso es la aplicación de tecnologías de la información a la regulación de contenidos, que como les digo, puede regularse automáticamente y a la larga estoy regulando algo que no está violentando un derecho, o puedo estar dejando pasar algún contenido que no debería estar siendo regulado de forma automatizada, porque son tecnologías que no son infalibles, ¿verdad? Y es una realidad que usarlas genera esos riesgos. Entonces, no solo se pueden monitorear mensajes o textos, se pueden monitorear música, videos, lo pueden ver en YouTube, que tiene su sistema de monitoreo automático también. Y básicamente existen diferentes formas de establecer estos controles. Yo lo que prefiero es que en economías como las nuestras verifiquemos que una página que ofrece servicios tiene esas condiciones de uso para que las reglas queden claras en el usuario. A modo de conclusión, es importante constituirme como puerto seguro y por ende seguir toda la normativa, no solo nacional, sino internacional, que va a proteger a los usuarios, pero sin ser más papistas que el Papa. No voy a empezar yo a restringir contenidos cuando la legislación me permite a mí tener algún tipo de flexibilidad y no voy a limitar derechos de terceros cuando más bien esa limitación me podría generar a mí una responsabilidad. Hay que definir las condiciones previas del servicio, y deben ser publicadas esas condiciones. El reglamento de uso, así como los protocolos de privacidad, que también la Ley de Protección de Datos Personales exige que la política sea pública, deben ser publicados para que el usuario entienda cuáles son las condiciones de ese servicio al que está entrando. La aplicación de política de juicio, que básicamente es poner quién es el titular, por ejemplo, si es una persona jurídica, poner hasta la cédula jurídica y dónde lo pueden contactar en caso de algún reclamo. Respetar las medidas tecnológicas de terceros, incorporar una política de propiedad intelectual y una de protección de datos personales, incorporar todos los avisos legales en todas las ventanas de ingreso. Eso es importante porque si la infracción se comete en un vínculo profundo y ese vínculo profundo no tenía el aviso legal abajo, ¿cómo explico yo que me eximí de responsabilidad? Entonces, ahí abajito esos avisitos, esos links son sumamente importantes para eximir de responsabilidad. Y fijar una limitación territorial, básicamente en mis políticas de proveer servicios, yo puedo decir, bueno, este servicio solo aplica a Costa Rica, aunque obviamente en Internet yo puedo abrir el servicio a otros lados, pero delimito en la legislación donde voy a ofrecer ese tipo de servicio. Y en términos generales, estar monitoreando permanentemente la legislación. Hace escasos 4 meses se modificó la Ley de Defensa del Consumidor, que introducía también unas disposiciones que tienen mucho que ver con proveedores de servicio, que es básicamente tener a la mano todos
lo que son las condiciones de los servicios del servicio que estoy ofreciendo en Internet. Entonces, ese tipo de monitoreo de normativa cada vez se hace más importante estarnos actualizando en esa legislación, porque el día que ustedes hagan un aviso legal para una empresa, no crean que ahí terminó. Constantemente ese aviso tiene que estarse actualizando. Así es que de mi parte eso sería. Muchas gracias.